¿Qué tal, muchachos? En este video vamos a realizar las manos de nuestro gigante de hierro. Como ven, pues aquí tengo una referencia, una vista un poco general de la forma de la mano. ¿Listo? Entonces voy a posicionar mi cursor 3D en esta zona. Voy a agregar un nuevo cubo y voy a escalarlo en el eje X, más o menos así, como para aplastar un poco esta mano. En el eje Z, pues vamos a escalarlo de igual manera, más o menos así. ¿Listo? Quizá la alargo un poco más. Aquí voy a generar un corte, más o menos a esta altura, ¿vale? Voy a crear un corte más en el medio y voy a crear un pequeño bevel, ¿listo? Más o menos hasta este punto, ¿listo? Voy a seleccionar estos dos vértices. Voy a escalarlo, más o menos así. Esto, pues, es un poco más arriba. ¿Listo? Más o menos así. Y estas caras de aquí voy a eliminarlas, ¿listo? Entonces voy a seleccionar estos vértices y voy a rellenarlos, ¿vale? Voy a tratar de aplastar un poco más esto y subir un poco más, ¿listo? Aquí está un poquito grueso, entonces vamos a ajustar un poco más esto. Y en la parte de abajo vamos a seleccionar esto y vamos a crear un inset, más o menos de este grosor. Realmente no es tan ancho el borde de la mano. Vamos a buscar una referencia más por aquí para ver cómo sería esta forma. ¿Listo? Aquí pues vemos que no es para nada grueso. Vamos a seleccionar nuevamente y vamos a hacer un muy pequeño inset. ¿Listo? Vamos a la vista frontal y vamos a extruir hacia arriba, ¿vale? Entonces aquí no necesitamos hacer más. Posiblemente vamos a subir un poco más esto. Nos puede ayudar bastante. Vamos a escalarlo un poco más, ¿listo? Más o menos por ahí. Vamos nuevamente a nuestra imagen inicial, es esta. ¿Listo? Vamos a escalarlo un poco más o menos así. ¿Listo? Lo siguiente que voy a hacer es posicionar mi cursor en el centro. Voy a generar un cilindro. Este cilindro, pues, como siempre, va a tener 16 vértices. Vamos a escalar un poco más. Vamos a bajarlo. ¿Listo? En nuestra vista lateral vamos a eliminar los vértices que están pues hacia el lado de la palma, ¿vale? Vamos a moverlo un poco por acá y vamos a escalarlo, ¿listo? Ahora voy a agregar un modificador array, más o menos con un conteo de 3 objetos, más o menos, ¿listo? Aquí pues simplemente el factor en X voy a aumentarlo un poco más hasta que toque un poco esta línea de acá, ¿listo? Voy a mover esto un poco más hacia adentro. ¿Listo? Y voy a mover un poco más estos vértices hasta arriba. ¿Listo? Más o menos así. Voy a subirlos un poco más. Listo. Aquí vamos a buscar otra referencia, más o menos para ver cómo son los dedos. Aquí vemos que estos cilindros pues, prácticamente tocan la parte de abajo, entonces creo que vamos a escalarlos un poco más. Entonces vamos a dejarlo por aquí más o menos. Y vamos a escalarlos hasta ahí. Vamos a disminuir un poco el factor. Vamos a escalar un poco más. Más o menos por ahí. ¿Listo? Nuevamente vamos a ajustar un poco más esto. ¿Listo? Más o menos así. Lo siguiente que vamos a hacer es crear uno de los dedos. Aquí tengo esta referencia, pues vemos que
son una especie de cilindros con la parte de abajo un poco aplastada, por decirlo de cierta manera. Entonces vamos a utilizar estos mismos cilindros, ¿vale? Vamos a ir a nuestra referencia, vamos a duplicar estos cilindros de acá, más o menos así, ¿listo? Aquí vemos que igual vienen hasta la parte de atrás. Vamos a escalarlos un poco más o menos así. Vamos a escalarlos un poco, porque igual estos cilindros de aquí tienen algo de grosor. ¿Listo? Voy a aquí eliminar mi array. Y en la parte de abajo, pues simplemente voy a generar un relleno. Entonces voy a generar una cara en esta parte. Vamos a comprobar que esta falange esté bien. Y ahora vamos a seleccionarla y vamos a duplicarla para crear la falange del medio del dedo. ¿Listo? Lógicamente, pues este objeto vamos a escalarlo un poco más. Y vamos a modificar la posición hasta que pues quede como nosotros queremos. ¿Listo? Vamos a seleccionarlo y vamos a subirlo un poco más. ¿Vale? Vamos a tratar de moverlo un poco y tratar de escalarlo un poco más. Ahí más o menos por ahí, ¿vale? Ahora vamos a seleccionarlo y vamos a duplicarlo para crear la última falange, que sería pues la falange distal del dedo, ¿listo? Entonces vamos a escalarlo un poco más y vamos a seleccionar la parte de abajo, vamos a escalarla y vamos a bajarlo un poco más de esta forma, ¿listo? Más o menos así. Vamos a moverlo un poco más hacia abajo. Y pues más o menos vamos a dejarlo de esta manera. ¿Listo? Ahora, en esta parte de aquí, vamos a ver que tenemos un corte de esta manera. Vamos a hacer un pequeño bevel, más o menos de esta forma. Y estos vértices de acá, vamos a escalarlos un poco hacia adentro. ¿Listo? Más o menos así. Aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a seleccionar esta cara de acá. Voy a crear un loop en la mitad. Aquí se nos complica un poquito. Listo. Vamos a escalarlo un poco. Más o menos así. Y vamos nuevamente a escalar esto. ¿Listo? Estos vértices de aquí vamos a moverlos más hacia abajo. Más o menos así. ¿Listo? Y pues estos sobrepasan esta forma. ¿Vale? Aquí vamos a escalar un poco más esto. Esto es como un poco más grueso. Entonces vamos a escalarlo un poco más. Y estos vértices de aquí vamos a escalarlos un poco más. Vamos a cambiar la referencia. Vamos a buscar estas de acá. Y vamos a seleccionar estos objetos de acá. Y de igual manera vamos a tratar de engrosarlos un poco más. ¿Listo? Más o menos así. Voy a moverlos un poco hacia adentro. Y pues vemos que funciona bastante bien. Aquí voy a bajar un poco más esto, más o menos por acá. Y estos voy a subirlos un poco más. ¿Listo? Voy a tratar de ajustar este un poco más. Está un poco ancho, entonces vamos a ajustarlo un poco más. Más o menos así. ¿Listo? Y pues la forma general funciona bastante bien. ¿Listo? Aquí pues simplemente vamos a crear un par de luz más. Vamos a seleccionar estos vértices. Cursor a selección. Y simplemente voy a redondear un poco más. ¿Vale? Más o menos así. Nuevamente voy a ajustar un poco más. Y estos también.
¿Listo? Voy a seguir modificando un poco estos vértices de acá, más o menos porque tiene como la misma distancia, entonces voy a dejarlos por ahí. Estos vértices de aquí voy a subirlos un poco más o menos por acá. ¿Listo? Y lo siguiente que voy a hacer es fusionar esto en un solo dedo. ¿Listo? Esto pues ya es un dedo prácticamente terminado. Vamos a seleccionar un modificador array, nuevamente el contado en 3. Y vamos a tratar de que el factor en X coincida con el centro de los objetos que tenemos pues ya creados anteriormente. ¿Listo? Más o menos así. Aquí quiero comprobar un segundo que el grosor de la palma sea prácticamente el mismo grosor de los dedos. Aquí pues vemos que nos falta un poco, entonces simplemente vamos a seleccionar nuestros objetos y vamos a escalarlos un poco más. ¿Listo? Más o menos por ahí. Voy a eliminar el objeto que duplicamos. Voy a escalar un poco más esto para que esté un poco más grueso. ¿Listo? Más o menos así. Y nuevamente pues modifico aquí el factor. ¿Listo? Más o menos así. Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar esta pieza de acá, voy a duplicarla, voy a crear un loop en el centro para tener la referencia del centro del nudillo, más o menos así. Voy a escalarlo un poco. Y estos vértices que tenemos acá, pues simplemente vamos a escalarlos un poco, más o menos así. Voy a posicionar el cursor 3D en esta zona y voy a voy a sesgar, ¿listo? Más o menos de esta manera. Voy a hacer lo mismo en esta zona, cursor a selección, ¿listo? Tiene que ser justo en este vértice. Y nuevamente, pues voy a sesgarlo, ¿listo? Más o menos así. Este objeto, pues es un poco más redondo, entonces voy a crear un par de loops en esta zona. Voy a seleccionar mis 3 loops y voy a escalarlos un poco, ¿listo? Nuevamente escalo. Y en la vista frontal de mi mano vamos a ajustar el factor del modificador array, ¿listo? En mi caso, pues yo lo tengo en el eje Z. Ustedes pueden ver en el eje que lo tengan. Y simplemente tratamos de que coincidan estos objetos con el centro de los dedos, ¿listo? Aquí vamos a escalar un poco más esta zona, esta parte de aquí, este espacio. Está bastante ancho, entonces voy a escalar un poco más todo esto, más o menos así. ¿Listo? Aquí pues vemos que estas piezas tienen grosor, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar los objetos y vamos a darle un Solidify como para tener una idea más o menos de cómo iría. ¿Listo? Entonces vamos a poner un 0.0075, más o menos así. Vemos que igual se mantiene en el lugar donde lo pusimos. Vamos a agregar igual un Solidify en este objeto. Nuevamente le vamos a decir que es un 0.0075. Estos objetos de aquí pues eliminaron por alguna razón las caras de esta zona de acá. Entonces vamos a nuevamente a crearlas de esta manera. Y aquí pues igual vamos a rellenarlo, ¿listo? Luego pues si necesitamos hacemos como algo un poco más específico. Este objeto de aquí voy a modificarlo, voy a moverlo un poco más hacia arriba. ¿Listo? Más o menos por acá. Para que pueda rotar sobre este eje. Y estos de aquí voy a moverlos un poco hacia atrás. Más o menos así. Y a escalarlos, ¿listo? Más o menos por ahí.
Aquí se nos fue un poco de más. Y bueno, y aquí ya tratamos de corregirlo. ¿Listo? Vale, ahora lo que vamos a hacer es ubicar la parte interna de la mano, que sería acá. Vamos a crear esta esfera que tenemos aquí, esta pues, esfera partida a la mitad, que sería la parte del pulgar. Vamos a localizarlo más o menos a esta altura, más o menos en este punto. ¿Listo? Entonces, cursor, vamos a poner el cursor en este punto. Vamos a crear una nueva esfera que tiene 16 segmentos y 16 aros. ¿Listo? Vamos a rotarla 90 grados. Y vamos a buscar otra referencia. ¿Listo? Aquí vemos que pues va más o menos hasta la mitad. ¿Listo? Entonces, más o menos así. ¿Listo? Aquí pues tenemos que moverlo un poco más hacia afuera. Más o menos de esta manera. Quizá hay alguna otra referencia que me ayude un poco más. Listo, aquí está. Pues aquí ven que es un poco alargado. Entonces, lo que vamos a hacer es escalarlo un poco más. Y poniendo el cursor en el centro, vamos a escalarla. ¿Listo? Más o menos así. ¿Vale? Vamos a tratar de moverlo un poco más hacia arriba. Más o menos así. Y acá vamos a eliminar todos estos vértices. ¿Listo? Y nuevamente pues vamos a mover un poco más. Vamos a mover un poco más esto hacia adentro. Y en esta zona vamos a crear un pequeño grosor. ¿Listo? Más o menos por acá. Vamos a extruir un poco hacia adentro. Y bueno, vamos a dejarlo así. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos la primera parte del pulgar. Vamos a cambiar nuevamente la referencia. Y vemos que aquí hay una esfera. Entonces lo que vamos a hacer es poner el cursor 3D en esta zona. Vamos a eliminar un segundo esto. Vamos a crear una nueva esfera con la misma configuración que hemos venido haciéndola. Vamos a rotarla 90 grados, más o menos así. ¿Listo? Y pues aquí vemos que la esfera se corta en esta zona. ¿Listo? Más o menos a esta altura vendría ya la parte del falange. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar esto, vamos a duplicarlo, vamos a separarlo y vamos a seleccionar este loop de aquí. Vamos a extruirlo más o menos por acá. ¿Listo? Un poco más. Y voy a seleccionar la esfera que tenemos aquí. Voy a duplicarla. Voy a rotarla 180 grados y voy a moverla más o menos por acá. ¿Listo? Esta es un poco más pequeña. Entonces voy a escalarla un poco más. ¿Listo? Esta esfera de aquí voy a escalarla más y voy a moverla hacia afuera. ¿Listo? Más o menos así. Este cilindro de aquí voy a escalarlo y voy a mover estos vértices un poco más hacia adentro. Igual voy a mover esta esfera más o menos por acá. Y bueno, se ve bastante ancha esta parte, entonces sigo moviendo un poco más. ¿Listo? Más o menos así. Voy a seleccionar uno de estos objetos. Voy a duplicarlo, más o menos por acá. Voy a separarlo y voy a eliminar el modificador array. ¿Listo? Aquí voy a seleccionar esto, rotarlo 90 grados y posicionarlo más o menos a la altura del dedo. ¿Listo? Aquí voy a poner este loop para guiarme, más o menos así. Voy a escalar un poco más esto y voy a seguir escalando hasta tener lo que necesito, ¿vale? Aquí se nos fue unos vértices de más, vamos a eliminarlos.
¿Listo? Aquí quiero reajustar un poco más esto. Voy a escalar un poco más esta esfera. Más o menos así. Voy a escalar este cilindro. ¿Listo? Voy a tratar de mover un poco más esto hacia adentro. ¿Listo? Más o menos así. Y bueno, más o menos ya tenemos la estructura básica de la mano. Vamos a modificar un segundo esta esfera que pues se nos generó aquí un poco desastrosa, más o menos por acá. Voy a crear un par de loops en esta zona, entonces voy a mover este por acá. Voy a crear un loop acá, un loop acá. Voy a seleccionar los dos loops y voy a extruirlos más o menos así. ¿Listo? Voy a escalarlo. De esta forma. ¿Listo? Esta esfera se ve bastante grande. Entonces voy a escalarla un poco más. Y bueno, más o menos es lo que necesito. Aquí pues voy a seleccionar estos vértices, cursor a selección. Y voy a escalar un poco más estos vértices de acá. ¿Listo? Para que esté un poquito más grueso el pulgar. Y aquí pues simplemente lo voy a aplastar un poco más. Voy a alinear estos vértices. Más o menos así. Y bueno, más o menos es lo que necesito. Quizá el pulgar está muy arriba. Podemos bajarlo un poco. Más o menos así. Aquí podemos ver un poco más o menos la distancia que tiene el pulgar con respecto a este corte. Entonces vemos que esto está un poco largo. Vamos a moverlo un poco más. Más o menos por acá. ¿Listo? Estos dedos vamos a alargarlos un poco más. Vamos a seleccionar estos objetos. Vamos a mover esto un poco más hacia arriba. ¿Listo? Y este quizá lo vamos a escalar un poco más porque se ve bastante grande. ¿Listo? Más o menos así.